then. Now, The King of Kings. forever. Together. Facata, fuacata y atuquiti. Hola familia y gracias por estar con nosotros aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto y encendido. Así está el camino a WrestleMania. Y ese camino a WrestleMania pasó en un evento gigantesco por la arena más famosa del mundo en la ciudad de Nueva York, el Madison Square Garden. Y allí vimos a el que está a la cabecera de la mesa, Roman Reigns, el campeón universal, destrozar al campeón de WWE, Brock Lesnar. La bestia encarnada terminó tendida en el medio del ring sobre uno de los escalones de entrada al ring, tiritando de dolor. Pero hay algo que Brock Lesnar sabe muy bien, y es que Roman Reigns habrá ganado esta batalla, pero esto no significa que ganó la guerra. ¡Yo mando aquí! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Ayuda! ¡Oh, Dios! ¡Auxilio! Yo te amo. Yo te quiero tanto. Brock, por favor. Brock. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡No, Dios! Brock Lesnar, reconóceme. Roman, trae tu trasero hasta aquí. Metiste la pata, Roman. Quiero tu sangre, Roman. Trae tu trasero hasta aquí. Detente ahora mismo. ¿Tú quieres al campeón universal? ¿Al jefe tribal? ¡Roman Reigns! Pues no está aquí esta noche. Si lo que está saliendo de tus regordetas y mentirosas mandíbulas es cierto, si Roman Reigns no está aquí esta noche, Paul, ¿quién va a protegerte a ti? Heyman está huyendo de la arena y Lesnar va directamente tras él. ¡Oh, Dios mío! El equipo de seguridad está siendo destrozado por un furioso Brock Lesnar. Y Paul Heyman entró en un carro y se va de aquí.
Lo que comenzó como el encendido camino a WrestleMania se ha convertido en un infierno absoluto y esta semana la bestia encarnada Brock Lesnar y el jefe tribal Roman Reigns se verán las caras en SmackDown. No te pierdas esta ardiente confrontación esta semana en la marca azul. Y esta no es la única rivalidad que está botando chispas en SmackDown, porque también Rowdy Ronda Rousey está loca por ponerle las manos encima a su oponente de WrestleMania, la campeona de SmackDown, Charlotte Flair. Y estas dos se vieron esta semana en la marca azul. Tuvieron un intercambio de palabras y ¿saben cómo pueden terminar los intercambios de palabras? Vamos a ver lo que pasó allí. La semana pasada, Charlotte reveló su ignorancia absoluta cuando me llamó una mujer de una sola movida que solo puede ganar con una palanca al brazo. No estoy impresionada con la palanca al brazo. Es una mujer de un solo truco. He estado haciendo más que hacer bebés y criar vacas. También he estado refinando mi candado al tobillo que aprendí de mi primer mentor en este ring, Kurt Angle. Y no se me ocurre mejor manera de agradecer a Kurt que hacer rendir a Charlotte Flair con esa movida nuevamente en WrestleMania. Dejemos las cosas claras, no estábamos compitiendo. Tú te aprovechaste de mí. Todavía sigo viendo a una mujer con una sola movida. ¿Y crees que me importa que tengas un nuevo y elegante candado al tobillo? Te garantizo que tú no me harás rendir. Ya lo hice, y sé que lo volveré a hacer. ¿O crees que eso es gracioso? Quita esa estúpida sonrisa de tu cara. Puedo prometerte esto. Cuando termine Ronda contigo, te voy a avergonzar, te voy a humillar. Y al final de la noche, te voy a hacer rendir. A rendirte vas. Luego de lo que acabamos de presenciar, es difícil creer que esta rivalidad pueda ser contenida en un ring de WWE. ¿Quién saldrá de Dallas como campeona de SmackDown? Entérate cuando Rowdy Ronda Rousey se enfrente a la reina, la campeona de SmackDown, Charlotte Flair, el sábado de WrestleMania. Boletos disponibles ahora. Dicen que todo es más grande aquí y que no se metan con nosotros porque este lugar corre en lo profundo de nuestros corazones. Este es el punto final. Es aquí donde caerán las quijadas, los pies pisotearán de emoción, la audiencia gritará y las superestrellas se lucirán. WrestleMania llama y Dallas dice: ¡Oh, demonios, sí! 2 noches espectaculares de WrestleMania. En vivo, sábado 2 de abril y domingo 3 de abril. Los boletos ya están disponibles. Familia, y esta semana en Raw, la superlativa, la EST de WWE se regodeaba en el sonido del silencio. El silencio porque no se encontraba presente hablando, corriendo su boca, como dice Bianca Belair, la campeona de Raw, Becky Lynch. La propia campeona de Raw, a quien Bianca Belair le afectó la caja de voz, como dijo Becky Lynch, es decir, su garganta. La misma Becky Lynch, a quien Bianca Belair a fuetazo limpio, a latigazo limpio con su trenza, le dejó marcado el abdomen entero, el torso entero. Así que Bianca Belair salía a lo que tenía que hacer, un tremendo combate frente a Doudrop. Y Bianca Belair se impuso de manera imponente sobre Doudrop, la vence y está ahí para celebrar. Pero hay un detalle: el hecho de que Becky Lynch tenga lastimada la garganta, la caja de voz, no significa que Becky Lynch, Big Time Bex, no pueda usar sus puños.
Nadie se metió con su pelo no se metió con nadie. Sabe muy bien lo que hace y tiene todo por qué celebrar la EST de WWE. Oh, espérate, que llegó. ¡Oh! La mujer a quien le marcaron el abdomen a fuerza de fuetazos. Bien trajeada para no variar y poniendo las cosas en su sitio. Tú no te metes, repito, con la campeona y crees que puedes quedar impune. No. Y esto parece que apenas comienza atacando a traición. Tomó por completa sorpresa a Bianca Belair y a todos nosotros. Yo estaba celebrando con Bianca su victoria. Amigos, quizás esto no se vea bien, quizás no sea digno de una campeona al estilo Becky Lynch, pero cuando en la vida se portan mal contigo, tú tienes que reaccionar. Toda acción ¿pero qué es esto? devuelve una reacción. Ajá. ¿Y sabes la reacción que va a provocar esto de parte de Bianca Belair? ¡No! Dios mío, contra el poste directamente, usando la trenza para alarla con la silla como corbata. La próxima semana es por tu pelo, perra. Así le dijo. Aterradoras palabras de parte de la campeona de Raw para su retadora de WrestleMania, la mejor de todos los tiempos, la Van Goat. Está buscando revancha, está buscando desquite antes de WrestleMania. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar Big Time Becky Lynch? Esto va a ser un combate épico que lo veremos el sábado de WrestleMania. Es el 2 de abril en Peacock, en los Estados Unidos, y en WWE Network en el resto del mundo. La verdad es que es bueno ver amistades sólidas, amistades compenetradas y los mejores amigos de todo el mundo, al menos por el momento. Kevin Owens y Seth freaking Rollins tenían muy claro cuál era su plan para llegar al escenario más grande de todos, WrestleMania. Más sin embargo, hay que decir que el plan no necesariamente salió de acuerdo con el plan. Y una victoria de Seth freaking Rollins y Kevin Owens. Alpha Academy ahora defenderá sus títulos en pareja contra ambos, RK Bro y el equipo de Seth freaking Rollins y Kevin Owens. Estamos a solo minutos de que mi mejor pana y yo, Kevin Owens, nos convirtamos en los nuevos campeones en pareja de Raw. Estamos así de cerquita de asegurar nuestro lugar en WrestleMania. La paralizadora. Kev, vamos a tomar esos títulos y vamos para WrestleMania, baby. Riddle se deshace de Rollins. RK Bro son nuevamente campeones en pareja de Raw. RK Bro va para WrestleMania. Es oficial. No tengo un combate en WrestleMania. Pero ¿saben qué? Yo puedo aceptar eso ahora porque creo que encontré una manera. El punto final es que te estoy retando a ti, Stone Cold Steve Austin. El show de KO en WrestleMania con Stone Cold Steve Austin. Debe ser devastador para ti el perder esta oportunidad de estar en WrestleMania. ¿Tienes algún comentario? No tiene que ser de esta manera. Tienes que enfocar tus energías en otra parte y que se te ocurra algo como yo lo hice. Mira, yo voy a WrestleMania con Steve Austin. Tú eres el arquitecto, ¿no es así? Construye algo juntos. Vamos a construir algo para ti para WrestleMania, así que tú puedes ir. Ajá. Yo tengo un plan para llegar a WrestleMania. Y yo tengo un plan. ¿Y qué plan? Pero quiero que mi mejor amigo esté aquí.
tú tienes un programa de entrevistas y tu invitado a WrestleMania va a ser Stone Cold Steve Austin. Pero ¿y qué si yo también tuviera un programa de entrevistas? Y mira, y mi invitado fuera Stone Cold Steve Austin. ¿Qué? Tienes razón, no puede haber dos programas de entrevistas en WrestleMania, solo puede haber un programa de entrevistas en WrestleMania, así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tener un combate aquí esta noche y el ganador va a tener su programa de entrevistas en WrestleMania y su invitado va a ser Stone Cold Steve Austin. Kevin Owens nunca se pudo haber imaginado que iba a tener un combate contra Seth freaking Rollins en Raw. Pero de alguna manera hay que decir que Kevin Owens tiene que culparse a sí mismo, tiene que culpar al propio Kevin Owens, se tiene que culpar por haberle dicho a Seth Rollins, oye, tú eres un visionario, tienes que tener una visión que te lleve al escenario más grande de todos. Claro, lo que no se podía imaginar es que esa visión del visionario sería un combate en contra de él, del propio Kevin Owens, y un combate del cual el ganador saldría teniendo el honor de en el escenario más grande de todos, tener una entrevista a Stone Cold Steve Austin y todo lo que eso puede significar. Así que eso es lo que está en juego cuando se ven mano a mano. Un superplex paquetito desde allá arriba que se la conozco. Y en La efecto, y sabes que es capaz de hacerlo, ¿eh? Bueno, se ancló. Ay. Lo engancha a las malas. Mira. ¡No! Lo convirtió en algo a su favor. ¿Cómo lo hace girar? El paquete fue para él. El regalo fue para él. El que quiso dar venía con la caja vacía. Ahí está. Es todo. 1 y 2 y 3. ¡Auch! ¡Cómo duele! Hasta nuestro árbitro aquí estuvo a punto de dejar caer la mano esa tercera vez. ¡Qué hermosa movida de KO! Además, cuando estaba perdido allá arriba, en lo más alto. Ay, ¿para qué dije lo más alto? ¡Ay! Este también vuela y tiene una plancha sapo estruendosa. ¡No! Papá como un cisne. ¿Cómo vuela? Sin embargo, controla las rodillas en su espalda. ¡Qué cisne volador! ¡Qué sentón el que se iba a disparar! Dos grandes, chico. Esto es grandes. asombroso, dice el universo, pero hay que ver quién da más cuando el premio es tan grande. Estamos hablando de WrestleMania. ¡Oh! ¡Qué lazo! Fulminante, le dice, párate, malvado. Ay. Ya está. ¡No paralizó! ¡No! En el esquinero, la navajita. 1. ¿Y yo? No hay árbitro. Llegó tarde. 1 y 2. Dios mío, le quitó la victoria el árbitro. Llegó tarde. Wow. Pero no le quedó remedio. Terminó fuera del ring, pero ahora mira la histeria. Y tiene razón No pisotón, lo siento, muchachos. Paralizó. Esto puede ser todo para freaking Rollins. 1 y 2 y 3 con los dos pies. Las dos piernas bien enganchadas. Y lo cerca que estuvo Rollins, pero el ganador y quien va a WrestleMania es Kevin Owens. Amigos, yo les propongo algo. Vamos a quejarnos todos por las redes. # queremos a Rollins a WrestleMania. No puede ser que nos quiten la posibilidad de ver a uno de los más grandes en una de las dos noches más grandes de WrestleMania en la historia. Qué desespero, qué tristeza para él. La desesperación ahora es aún más. Mírale el rostro. No va a WrestleMania. ¿Será posible? Imagínate, el desespero ha sido tan grande que quiso quitarle la chamba a su mejor amigo, a su pana. ¿Encontrará a freaking Rollins camino el escenario más grande de todos? ¿Llegará Seth Rollins a WrestleMania? Bueno, sabemos que la serpiente cascabel de Texas, Stone Cold Steve Austin, estará dejando su marca en el show de KO más grande de todos los tiempos, el más estupendo de todos los tiempos. Dicen que todo es más grande en Texas y así será. Gigante en Dallas el sábado de WrestleMania. Es el WrestleMania de 2 noches más estupendo de todos. 2 y 3 de abril en Peacock en los Estados Unidos y a través de WWE Network en el resto del mundo. El combate de WrestleMania más grande de todos los tiempos. El ganador
se lo lleva todo. Unificación de campeonatos. Lesnar, Reigns, el domingo de WrestleMania. Gracias por seguir aquí con nosotros y ha llegado un momento muy serio del programa en el que tenemos que hablar de cómo la familia de WWE, todos aquí en la familia de WWE, hemos perdido a un integrante de nuestra familia, Scott Hall, Razor Ramón, el hombre que dijo que los tiempos malos no duran, pero los tipos malos sí. Un pionero, un hombre que cambió las reglas del juego y que fue mentor e inspiración para todos aquellos que tuvimos la suerte de verle y de conocerle cerca, dentro, afuera del ring. Así que con un gran peso en el corazón, nos despedimos del tipo malo. La familia de WWE está triste por el fallecimiento de Scott Hall, el hombre que demostró que es bueno ser el malo. Saluden a Razor Ramón. Scott Hall tuvo un impacto inmediato en su debut en WWE en 1992 como Razor Ramón. Ese personaje era un poco de dinamita para encender aún más la chispa de todo lo que tenía. Échenme un vistazo. Estoy viviendo la buena vida, hombre. Buena comida, buenas bebidas, buenas chicas. Simplemente no puedes enseñarle a alguien a ser genial. Y Scott siempre fue genial. Tal vez pueda despejar la mesa, ¿es? ¿Eso es lo que te gustaría? Ese es el tipo que hizo que fuera genial ser el tipo malo. Ser el malo vino con beneficios. Razor consolidaría su legado al convertirse en uno de los mejores campeones intercontinentales de WWE, con una emocionante victoria en el primer combate de WWE de escaleras en WrestleMania contra Shawn Michaels. Tengo oro alrededor de mi cuello y mi oro más preciado alrededor de mi cintura. El siguiente anuncio ha sido pagado por el nuevo orden mundial. Al dejar WWE en 1996, Scott Hall llegaría a WCW junto a Kevin Nash y el inmortal Hulk Hogan. Revolucionaría el entretenimiento deportivo con NWO. Llegar allí lo cambió todo. Scott Hall fue un pionero. Nos estamos apoderando. Simplemente se sentía real. Sentí que estábamos recibiendo algo especial. Hey, yo, ¿estás aquí para ver? Esta es una de las mejores cosas que han sucedido. Cuando eres NWO de por vida. La familia de WWE recordará para siempre a Scott Hall como una talentosa estrella, 2 veces miembro del Salón de la Fama de WWE. Hey, yo. Un padre amoroso y un amigo querido. El trabajo duro da resultados. Los sueños se hacen realidad. Los malos tiempos no duran, pero los tipos malos sí. Gracias, adiós y hasta luego, Scott Hall, Razor Ramón, todos en la familia de WWE. La verdad es que extendemos nuestras condolencias a tu familia, amistades y a todos tus fanáticos del mundo entero. Y con esto nos despedimos de esta edición de WWE en español, así que gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición aquí en tu casa en donde te ponemos al día, en WWE en español.